Tenemos con nosotros al doctor Eddie Olivares, abogado, vocero oficial del expresidente Hipólito Mejía, persona a quien nosotros le agradecemos muchísimo que durante su paso por la Junta Central Electoral siempre fue muy atento con los medios, sobre todo con nosotros, y atendió todas nuestras invitaciones. Le damos las gracias al doctor Olivares, también le damos las gracias por estar aquí en una posición como todas las que él ha tenido difíciles. Fue fiscal de la provincia de Santo Domingo, creo que fue su primer fiscal, en un momento en que el Partido Revolucionario Dominicano decidió picotear la capital dominicana y dividirla. Descuartizar. Esa era la que no. Estaba buscando como el carnicero, como picaba sin estar preparada. Posiblemente fue una buena decisión, pero yo creo que los resultados nosotros lo vimos. En el caso del doctor Olivares, tenía que buscar una oficina que no existía para alojar el Ministerio Público de la provincia. Hoy se encuentra en un extremo de la provincia, es decir, si usted piensa que la Fiscalía de la provincia está en la Charles de Gaulle, mientras la Isabel Aguiar es parte de esa provincia, entonces se da cuenta que hubo mucha improvisación, porque no hablemos de los ayuntamientos y las casas consistoriales de las alcaldías. Luego va una posición dificilísima, que fue miembro de una Junta Central Electoral estructurada por un partido político que tenía mayoría y en lo que él fue una minoría que tuvo que negociar constantemente con el resto del PLD que estaba representada ahí por su presidente. Es decir, que si es cierto que el paso por la Fiscalía y por la Junta fue difícil, ahora él tiene un trabajo más difícil, que por primera vez se establece un vocero. Supongo que el expresidente Mejía, dentro de las luces, porque para mí es un hombre muy hábil, entiende que él necesitaba de un vocero para poder comunicarse en una forma más directa con los votantes. Le damos la bienvenida a Eddie Olivares y vamos a ver si hablamos de todas esas cosas con él, pero vamos a comenzar a que él nos cuente cómo se manejan las tendencias ahora trasladadas al PRM desde el PRD. Sí. Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gratísimo placer. Ciertamente, después de ser el portavoz del presidente Hipólito Mejía, hacemos este primer programa para hacer muchos, porque siempre voy a estar a la disposición del programa. Cada vez que sea necesario, estaremos aquí con ustedes y con todo el país. Las tendencias ahora se llaman corrientes. Corrientes de opinión, corriente de criterio, corriente para presentar precandidaturas a los cargos de elección popular, y el funcionamiento sigue siendo muy parecido al del Partido Revolucionario Dominicano. El origen de las tendencias, todos recordamos que el doctor José Francisco Peña Gómez fue un precursor del debate de las ideas. Luego eso devino en luchas internas muy fuertes, como también ha ocurrido en el Partido de la Liberación Dominicana. Muchas veces se cree que las luchas solo se dieron en el PRD, y hay que recordar
que las luchas internas son propias de los partidos políticos, desde el origen mismo de los partidos como instituciones. De modo que en el PRM hay corrientes, como es natural, y caminamos hacia la elaboración de un padrón, el primer padrón del partido. Precisamente hoy a las 12 de la medianoche se cierra el proceso de inscripción de esta etapa para celebrar las convenciones en las que van a ser elegidos tanto el presidente como el secretario general nacionales del partido, los vicepresidentes y subsecretarios, y también de ese mismo modo en los demás niveles de elección, esos dos cargos a través de candidaturas uninominales. Los demás cargos se eligen a través de planchas que se presentan en las convenciones, de modo que el PRM empieza a legitimarse desde el punto de vista de sus directivos, y esperamos que celebremos convenciones exitosas sobre la base de ese nuevo padrón. Esa es la actividad de este momento del Partido Revolucionario Moderno. Entonces hay la posibilidad de que el presidente sea de una corriente distinta al secretario general. Sí, puede ser, porque son candidaturas independientes y uninominales, de modo que podría ser uno de uno y otro de otro. Lo más importante es que se haga siempre respetando la democracia interna. ¿Por qué ustedes prefieren por lo menos las votaciones simultáneas? Abiertas. Veo que en vez de abierta usted habla más de simultánea. Voy al presidente decirle a Marco Martínez eso. Sí, lo que ocurre en el caso mío, durante 10 años yo mantuve una posición de apoyo a las primarias abiertas y lógicamente simultáneas y organizadas por el órgano electoral. Para mí lo más importante es el hecho de que sean organizadas por el órgano electoral, porque los partidos políticos hace mucho tiempo que perdieron la capacidad para organizar sus propios eventos internos para elegir los candidatos y candidatas a los cargos de elección popular. Mi posición durante 8 o 9 años ha sido esa. Yo participé como observador de todas las primarias de América Latina. El modelo que considero más conveniente para nuestro país, para nuestra democracia, es el modelo uruguayo, que ha dado un resultado excelente en Uruguay. Uruguay tiene la ley de lema. No es la ley de lema. La ley de lema fue fundamentalmente en Argentina, Paraguay. En el caso de Uruguay son primarias con padrón abierto, es decir, el padrón nacional con el cuerpo electoral, organizado por la Corte Electoral, y simultáneas, es decir, celebradas todas el mismo día. Sobre padrón abierto, doctor Olivares, lo que se dice, número uno, que son costosas, son muy costosas. Un mito. Perdón, es un mito. Número dos, dicen que las cúpulas son las que se oponen porque les restan poder. Sí. Es así. Es cierto. Es así. Es cierto. Entonces, ¿por qué Hipólito Mejía, aunque acate lo otro, prefiere abiertas? Sí, porque son más democráticas. El presidente Hipólito Mejía ha sido profundamente democrático en lo que tiene que ver con las primarias, los eventos internos. El origen de la primaria precisamente es a partir de una situación de corrupción política que afectó durante muchos años a los Estados Unidos. Desde finales del siglo, desde el año 1873 hasta el año 1907 aproximadamente, en los Estados Unidos hubo una profunda corrupción política en la que los hacendados, empresarios, compraban las candidaturas porque los jefes de los partidos políticos se las vendían. Y para tener influencia en los diferentes estamentos del Estado, entonces compraban las candidaturas. Eso
a su vez se convertía en corrupción política, porque entonces utilizaban esos cargos para beneficiar sus intereses. Surgió un grupo, un movimiento que se llamó el Movimiento Progresista, y ese movimiento reclamó la utilización de modalidades que evitaran que eso siguiera ocurriendo. Entonces se creó las primarias. Eso le quitaba precisamente, como usted decía, doctor, le quitaba poder a las cúpulas partidarias y se lo transfería a las mayorías de los afiliados de los partidos políticos. Eso dio un excelente resultado, y fíjense que el sistema de partidos de los Estados Unidos, que es un bipartidismo, pero es un sistema fuerte, igual que, como decíamos ahorita, de Uruguay. Uruguay tiene partido con 140 años, el Partido Nacionalista tiene 142, 143 años, igual que el Partido Colorado. Y el Frente Amplio, que gobierna Uruguay, partido de Pepe Mujica y demás, es un partido que surgió, me parece, en el año 1976, es decir, que tiene 40 años. Pero en Uruguay se convocan elecciones primarias, simultáneas, organizadas por la Corte Electoral, y yo he estado en algunas que a las 8 de la noche ya se anuncian los ganadores, y entonces el que queda en segundo lugar va a levantarle la mano al que ganó, porque no hay duda del triunfo, porque se confía en el árbitro, porque es simultáneo, nadie puede decir que alguien fue a votar por otro partido, y entonces le levanta la mano al que quedó en segundo y lo lleva como su candidato vicepresidencial, la fórmula ahí. Eso ha dado un excelente resultado. Yo pienso que en nuestro caso es importante que sea así, porque no hay padrón confiable en ningún partido político. Los partidos políticos, hay personas que están inscritas en todos los partidos, y los partidos políticos son verdadero engaño en lo que tiene que ver con su número de militantes. Apenas hay un trasiego, pero no es solo eso, es la forma como se elabora el padrón y la consecuencia del cuestionamiento a esos padrones, que son las que han generado todos los problemas serios al interno de los partidos políticos. Entonces, la elaboración de un padrón es el proceso más difícil, más traumático para un partido político. De modo que las primarias abiertas, simultáneas, es decir, todas el mismo día, de los partidos mayoritarios, los que hayan sobrepasado el umbral del 5%, que reciben el financiamiento público, debería ser la modalidad que se apruebe en la ley de partido. El presidente Mejía, respetuoso de las decisiones de su partido, el PRM, un día decidió someter si queríamos primarias abiertas o cerradas, y entonces aprobaron que fueran cerradas. El presidente Mejía respeta la decisión del partido, la apoya, pero su simpatía es con las primarias abiertas, y en el caso mío es un asunto de coherencia. Yo he planteado durante muchos años, he favorecido las primarias abiertas, y no voy a cambiar mi posición en este momento, y continúo apoyándola. Doctor, dos cosas. La primera, ustedes están en un proceso de organización, de confección de su padrón. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes cuando ya a partir de mañana se sienten a revisar en términos de la cantidad de militantes que resulten empadronados? Precisamente la ventaja del padrón abierto, yo le decía, y me disculpa que antes de responderla lo refiera, la ventaja del padrón abierto en un país donde el gobierno tiene una clientela de 1 millón de personas a través de la tarjeta Solidaridad, a través de Bono Gas, Bono Luz, todo el asistencialismo del Estado. Por eso a un partido como el PRM le conviene el padrón abierto. Es muy difícil para ese 1,5 millones de personas, independientemente de que tengan una simpatía por el PRM, inscribirse en el padrón del PRM, porque serían inmediatamente identificados, y entonces eso traería como consecuencia probable
que les retiren su ayuda. De modo que nosotros esperamos un buen padrón, un padrón de calidad para elegir los directivos. No puedo decirle cantidad. Dentro del contexto actual, estamos hablando de esa situación que le he señalado, de un gobierno con un asistencialismo condicionado a que apoyen al Partido de la Liberación Dominicana y además a 3 años de las elecciones en el que todavía no hay esa... Y sobre todo que es para elegir los directivos, no es para elegir los candidatos a los cargos de elección popular. Eso hace que la inscripción no sea una inscripción masiva, como ocurriría ya en medio de un proceso. Pero tienen expectativas de 50, 10, 15, 20. Se supone que cuando diseñaron hacer el padrón, tienen una meta. ¿Cuánto quieren empadronar? No, yo no conozco eso no está sobre la mesa. Un tope, no podemos ponernos tope en un momento como este. Lo importante es empezar a organizar y que hagamos unas elecciones transparentes con el voto universal de lo que esté en el padrón y que se elijan los mejores candidatos y candidatas a esos cargos de dirección del partido. Doctor, en principio yo he dicho que he simpatizado con la celebración de las primarias simultáneas y abiertas, pero yo creo que hay que irse de lo simple a lo complejo. Usted mencionaba un dato importante, y es la capacidad clientelar que tiene la actividad política en la República Dominicana, las debilidades institucionales, inclusive el órgano que estamos proponiendo, que sea quien organice y garantice la celebración de las primarias, aunque sean cerradas y simultáneas, es la Junta. Y con la última experiencia electoral no creo que haya quedado muy bien parada. Lo propio, el Tribunal Superior Electoral tiene que probar de que es diferente al otro. Lo propio la Junta. Entonces yo creo que la lógica nos indica que debiéramos ir de lo simple a lo complejo. En esta primera etapa, madurar la experiencia de las primarias simultáneas con padrón de los partidos. Y en lo que vamos progresando institucionalmente, damos ese paso que me parece interesante, de abrir el partido a la sociedad dominicana, de manera tal que no sea las cúpulas partidarias lo que le impongan los candidatos a la población, sino que la población previamente puede decir, me interesa que el doctor Olivares sea candidato a senador de la provincia. Yo simpatizo con eso, pero nuestra realidad institucional creo que nos limita mucho, doctor. Sí, hay dos cosas ahí. Una, que se ha creído que por primera vez en el país se van a celebrar primarias, y eso no es así. Aquí se han celebrado primarias de los años 80. El Partido Revolucionario Dominicano, el doctor José Francisco Peña Gómez, implementó en el PRD la modalidad de primaria desde mediados de los años 80. Después de la fórmula famosa de los 13 de Ovalle, entramos a la celebración de primarias. Se han hecho múltiples primarias con padrón abierto, en el caso del PRD. Las últimas, la penúltima, todas con padrón abierto antes de que se produjera el cambio de PRD por PRM. La ruptura. Entonces las primarias eran semiabiertas, decían ellos, pero al final eran abiertas porque se excluían los militantes que estaban en los padrones de otros partidos. Sin embargo, ese semiabierto al final de cuentas eran primarias abiertas, dio su resultado. El Partido Reformista Social Cristiano implementó primaria en los 80. El PLD lo hizo más tarde. Sin embargo, lo mantiene el PLD. Son, en el caso del PLD, primaria con padrón cerrado. Pero con un padrón cerrado fue que a Danilo lo venció el Estado. Esa vez yo sometí una propuesta para que la Junta fiscalizara las primarias en las que se enfrentaba Danilo Medina con el presidente Leonel Fernández. Y entonces fue rechazada la propuesta. Y dice Miguel que con una abierta también le ganaron. Fue con un padrón cerrado que Leonel Fernández aplastó a Danilo Medina. Yo he dicho que al presidente Fernández lo que le conviene es que las primarias sean fiscalizadas por la Junta Central Electoral. Eso es lo más importante. No importa que sean abiertas. ¿Por qué? Porque si no es así, Danilo Medina, con el poder del Estado, lo va a aplastar como él aplastó a Danilo Medina. No me refiero a que Danilo Medina va a ser candidato,
porque Danilo no podrá ser candidato a la reelección. Las condiciones no se lo permitirán. Pero lo más importante para un candidato de oposición a lo interno de un partido político, donde tiene en contra al presidente de la República, es que el órgano electoral fiscalice ese proceso, como yo lo solicité en el 2008, y que tengamos una ley de partido. Aquí lo más importante no es la modalidad, no es que sea con padrón abierto o padrón cerrado. Lo más importante es que el órgano electoral, como tercero imparcial, fiscalice esas elecciones y sobre todo, y además que sean simultáneas, que se celebren el mismo día. Lo más importante para los partidos políticos es que tengamos una ley de partido, que ese no sea un elemento para trabar, para obstaculizar la aprobación oportuna de la ley de partido, que no sea un juego de las élites partidarias. Robert Mitchell ya lo decía a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los partidos son gobernados por oligarquías que se convierten en un círculo de hierro. Esa es la famosa tesis del círculo de hierro de las oligarquías partidarias, que impide la democracia a lo interno de los partidos políticos, que impide que circulen las élites, porque después que usted llegue a un cargo, como ha ocurrido en el PLD, en el PRD, usted no sale de ese cargo nunca. Si usted llegó a la comisión política de un partido, usted no deja de serlo jamás, hasta que o renuncia del partido o se retira o se muere o se retira de la política. Es un cargo de por vida, usted no baja jamás de ese nivel. Entonces, y hasta se heredan. Sí, y lo heredan. ¿Por qué? Porque ese es el círculo de hierro de la oligarquía de los partidos, doctor, que decía Mitchell. Doctor, nos va a acusar porque tenemos muchas cosas y poco tiempo. Quisiéramos preguntarle algunas fallas que podría tener las primarias abiertas. Por ejemplo, que la oposición ayude a elegir, es decir, como va todo el mundo a votar, que ayude a elegir el que le conviene para ganar, porque fíjense que las encuestas dicen, fulano frente a fulano ganaría, pero frente a Perencejo no ganaría. Es decir, que la oposición ayude al más débil frente a ellos. Segundo, comprar votos o candidatos, es decir, que el dinero sea el que decida. Y tercero, ¿qué posibilidad de fraude, usted que trabajaba en la Junta, hay? O si es la Junta la que organizaría eso. Las tres cosas. Tres mitos de quienes, cada quien defendiendo su modalidad. Razón, por ejemplo, de una corriente en el PLD o de una corriente en el PRM o en el PRD para apoyar que sean abiertas o cerradas. El hecho de si yo podría concitar más apoyo hacia afuera que hacia adentro. Si yo tengo el control de la estructura interna, me conviene cerrada. Si no tengo la posibilidad de impactar en el electorado, en el cuerpo electoral nacional, la prefiero cerrada. Si tengo posibilidad de impactar en el cuerpo electoral, es decir, mediante la modalidad de padrón abierto, la quiero abierta. Es un asunto coyuntural. En un momento alguien la prefiere abierta y después en un momento Leonel la prefería abierta, ahora la prefiere cerrada. O sea, de eso se trata. Entonces se buscan las justificaciones. No es cierto, por ejemplo, que las primarias salgan muy costosas. Es mentira, salen mucho más baratas que si cada partido celebra su primaria. Si la celebra la Junta, es más barata porque va a ser el mismo día, los mismos recursos se van a utilizar en gran medida para todos los partidos porque va a ser en los mismos recintos y por lo tanto hay una reducción de gastos para el país, para la nación. Entonces sale mucho menos costosa. En lo otro, en lo que tiene que ver con te preguntaba, que otro partido decide cuál va a ganar en el otro partido, un mito, eso es falso. En este país nadie pierde unas elecciones, nadie pierde una primaria. Siempre el que pierde la perdió porque alguien le hizo trampa o porque se metió el gobierno. En el 2011, Hipólito Mejía le ganó a Miguel Vargas las primarias, por eso fue candidato.
no es porque se metió el gobierno, porque no es verdad que ningún partido en este país tiene capacidad para agarrar 100.000 personas, 50.000 personas y llevarla como corderito, como corderos, y decirle, usted va a ir a votar a la convención de tal partido, porque en los barrios se conoce todo el mundo y en los pueblos y en todas partes. Entonces, eso no es cierto, ni la gente tenga actitud de que tú, pero es difícil tú llevarla a votar al tuyo, y va a ser tan fácil tú llevarla y conducirla a votar al de otro, y entonces a votar por el que tú le dijiste. Esa capacidad organizativa no la tiene nadie, ni en este país ni en ninguno. Esos son mitos para justificar derrotas o para justificar modalidades. De modo que la capacidad de la Junta para organizar la primaria totalmente la tiene. El problema de las elecciones pasadas fundamental fue la utilización de equipos tecnológicos que no fueron, para los cuales la Junta no se preparó en la parte estelar de unas elecciones, que es el escrutinio. Entonces, organizar primarias perfectamente la Junta lo puede hacer sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque es la convocatoria, es bueno aclarar esta parte, la convocatoria de quienes pertenezcan a partidos en recintos, que en un recinto donde funcionan 60 colegios electorales, para las primarias de todos los partidos al mismo tiempo, se habilitarían probablemente 20 colegios, estarían todos los colegios, pero se reducen los recintos de 3.000 o 4.000 recintos a 700, 800 recintos, porque en una primaria interna no vota más del 10% del electorado, no vota más del 10%, es aproximadamente el 10% que va a ir a votar por todos los partidos, de modo que la organización de la primaria, en lo que tiene que ver con el expertise de la Junta Central Electoral organizando primaria, eso no es un inconveniente, no es ningún problema. Bien. Doctor, finalmente, Leonel Fernández y Luis Abinader propugnan por cerradas. Hipólito Mejía y Danilo las quieren abiertas. Es raro eso, pero es una realidad. Pregunta, ¿cómo Eddie Olivares piensa, independientemente de tus deseos y de tus argumentos, piensa que va a terminar el asunto? ¿Abierta o cerrada? Podría terminar, hay dos posibilidades. Podría ser abierta, no tengo dudas de que la van a recurrir ante el Tribunal Constitucional, los que se oponen a que sea abierta. Se esperarían los resultados del Tribunal Constitucional. Y la otra posibilidad es que termine impidiendo la aprobación de la ley de partido, lo cual le haría un daño terrible. ¿Y si aprueban la ley de partido, van a ser abiertas o cerradas? No, sería porque... La ley de partido, ¿qué prevé? Lo que pasa es que la modalidad de primaria que se está discutiendo es solo un capítulo de la ley de partido, es un texto que va en la ley de partidos. Entonces, podría ser que se convierta en un obstáculo para la aprobación de la ley de partido. En ese caso, enviaría un mensaje muy malo a la sociedad, como te ha visto en las encuestas. La situación de los partidos es más difícil que en cualquier tiempo, entonces la credibilidad. Entonces, ante esa situación, lo más conveniente para los partidos políticos es que se apruebe la ley de partidos, porque envía un mensaje de una decisión de las élites partidarias de conectarse más con la sociedad, de cambiar la forma de hacer política, que es un problema gravísimo. Y entonces, para mí lo más importante es que se apruebe la ley de partido, y podría ser que esto se convierta en un obstáculo para la aprobación de la ley de partido, que le haría muchísimo daño a la democracia y al sistema de partido. Doctor, ¿es difícil ser vocero de Hipólito Mejía? No, es fácil, porque el presidente Hipólito Mejía es un hombre muy respetuoso de la posición de los demás. Ustedes tienen definido en cada caso la respuesta, porque mire que ahora mismo la Sociedad Interamericana de Prensa le pide al gobierno que hable. El presidente dice: yo hablo, yo sí hablo,
pero Adriano Miguel Tejada le dice, usted saluda pero no habla. Es cierto. Entonces yo le pregunto, ¿ustedes tienen planeado con tiempo la respuesta a todos los temas importantes en este país? Es que al PLD, como partido hegemónico, que desde el año 2007, 2006, tiene el control absoluto del Estado, 11 años de control de los tres poderes clásicos del Estado y de los extrapoderes, con 2 reformas constitucionales, una que cambió totalmente la Constitución y la otra que se hizo para la reelección exclusivamente. Y la otra que vamos a hacer ahora. No, y lo grave es en la falta de... No, esa no va. En la falta de institucionalidad que tiene el país. Ayúdeme. Lo más grave es que se hizo una reforma en el 15 para que Danilo pudiera ser candidato. Y sin embargo, estamos en el 17 y hay 22 leyes orgánicas, entre ellas la ley de partido y la ley electoral, que no han sido aprobadas, que la Constitución del 10 mandaba que se aprobara. Yo pienso que la fórmula Joao, que es la fórmula de no hablar y de hacer propaganda institucional, esa fórmula les ha dado resultados, no solo a Danilo, le dio resultado a Leonel Fernández, que tampoco hablaba. Y la estrategia es hablar a través de propaganda, de ilusionar, de venderle un sueño, de narcotizar a la sociedad dominicana, que es lo que ha pasado. Bueno. Pero pienso que no hablan, no se comunican con la población, no enfrentan la realidad frente al país, porque prefieren hacerlo a través de esa modalidad que señalábamos, y que ciertamente la sociedad de prensa tiene toda la razón y el presidente Mejía los ha apoyado en ese sentido. Bien, vamos a dar las gracias a Eddie Olivares y agradecerle muchísimo que a principio se puso a la disposición de los medios para responder todo lo referente a las posiciones de la candidatura presidencial o precandidatura presidencial del expresidente Hipólito Mejía. Así que vamos a tener mucho Eddie Olivares aquí. Gracias, doctor.